Hola, mi nombre es Maximiliano Eiza. Trabajo en el Grupo de Conservación de Suelos y Agua de la Estación Experimental del INTA Balcarce. El título de esta presentación es Preservación y uso correcto de los recursos ambientales, suelos y agua. El objetivo de esta charla es destacar la importancia del cuidado y el buen uso del suelo entre los principales actores de la producción agropecuaria y proponer el monitoreo para la implementación de prácticas para la recuperación de suelos degradados. El objetivo por el que ustedes están aquí en este simposio es la búsqueda de un cultivo exitoso, es decir, la maximización de los rendimientos. A través de más de 15 charlas de este simposio, ustedes van a recibir una actualización acerca de todos estos aspectos que están mencionados aquí, desde el control de malezas hasta la decisión de implementar agricultura de precisión o no. Lo que no siempre es tenido en cuenta es que todos estos factores, todas estas herramientas que tenemos, son herramientas que se usan en una herramienta mayor o a través de una herramienta mayor, que es el suelo. Ahora, siempre tenemos en cuenta la calidad de ese suelo, la salud de ese suelo, para el buen funcionamiento y la maximización de todo ese dinero que estamos poniendo de los factores que están hacia arriba. Es algo así como pensar cuando compramos una maquinaria, tenemos que hacerle mantenimiento. Si no hacemos ese mantenimiento, estamos desperdiciando la plata que hemos invertido. Pero vamos a entender a qué nos referimos cuando hablamos de la salud del suelo. Para eso, vamos a definir primero calidad del suelo. Calidad del suelo ya fue definido hace algunos años como la capacidad para sostener la vida vegetal y animal, sostener la productividad, mantener la calidad del agua y el aire, es decir, mantener la calidad del ambiente y sostener la salud y el hábitat de los humanos. Podemos separarla en dos aspectos, la calidad genética y la calidad dinámica o la salud, que es la que queremos hacer referencia. La calidad genética hace referencia a todos aquellos factores que le dieron origen a ese suelo, es decir, los factores formadores, y no la podemos modificar. Es una calidad que nos define el ambiente en el que estamos. La calidad dinámica, es decir, la salud de ese suelo, está determinada por todas las acciones que realizamos sobre el mismo. Es decir, todos los aspectos de manejos que llevan a una mejora de ese suelo o a un deterioro hacen a esa calidad dinámica. Tenemos que preocuparnos por esa calidad dinámica, por esa salud del suelo. Pensemos en esto. La mayoría de los suelos del mundo está degradado por algún fenómeno de degradación de tipo físico, químico y biológico. En nuestro país, más del 40% de la superficie está afectado por esos fenómenos. Entonces, vamos a ponernos a pensar, si solamente un fenómeno de degradación, como es la erosión, está afectando más del 30% de la superficie de nuestro país, seguramente va a ser importante. Vamos a clasificarlos. Tenemos fenómenos de pérdida, mencionábamos la erosión hídrica, erosión eólica, donde se retira material de ese lote, de ese suelo en el que estamos. Fenómenos de decapitación, es decir, pérdida del horizonte A, parte o completamente. La exportación de nutrientes es un fenómeno de pérdida. Nos llevamos nutrientes a través del grano. La pérdida de materia orgánica a través de la mineralización o también a través de la erosión. Y fenómenos de acidificación. También tenemos fenómenos de adición. Especialmente lo vamos a ver o nos vamos a referir a la salinificación, la sodificación. Esto lo vemos bien en nuestra zona a través de los lotes que reciben riego o mala calidad de agua en riego, donde le estamos aportando sodio y perdiendo la calidad por ese camino. También hay contaminaciones, sedimentación, parte de la erosión también. Y por último, fenómenos de alteración. Estos es probable que no lo veamos, no sean tan visibles como el encostramiento, desarrollo de compactaciones superficiales o subsuperficiales, o peor aún, la alteración de la dinámica del agua. ¿Qué implica todo esto? Bueno, nos lleva solamente a un camino, que es la disminución de los rendimientos, la pérdida de la capacidad productiva. Es decir, no vamos a obtener el máximo rendimiento a pesar de que agreguemos todos los insumos que quieran desde afuera. Vamos a entender solamente, vamos a pararnos en la erosión hídrica para nuestro partido. En esta imagen estamos viendo
Es una imagen de Google Earth del sur del partido de Balcarce, delimitado por la línea roja abajo, y arriba estamos viendo la ciudad de Balcarce, las intersecciones de las rutas 226 y la 55. Cada marca de posición tiene una letra C o una letra S. Esto nos está indicando si es una cárcava o un surco, lo que hemos identificado a nivel de lote. Pueden ver que la mayoría de los suelos del sur de Balcarce, y esto se extiende al resto del partido, está afectado por fenómenos de erosión, de degradación de suelos. Y si hay una cárcava o un surco, claramente hay otros fenómenos de degradación previos que se dieron. Entonces, debemos preocuparnos. O al menos, si no hemos visto esto, vamos a entender por qué no lo hemos visto. ¿Qué significa esto? Es probable que ustedes digan, pero no tengo pérdidas de rendimiento en mi lote. Bueno, vamos a entender por qué. Esta figura nos está relacionando la productividad o rendimiento con los años de cultivo y la erosión o la degradación en general con los años de cultivo. La línea verde nos representa la productividad o rendimientos, mientras que la roja la degradación. Esto fue presentado ya hace casi 40 años en un primer simposio de siembra directa en Brasil. Así que tiene bastantes años de uso. Pero vamos a entender por qué muchas veces no vemos la degradación manifestada en la productividad. Fíjense, vamos a pararnos en la línea verde y vamos a ver que si bien presenta una disminución, una caída, en la medida que la degradación va aumentando, en la primera etapa esa degradación puede verse enmascarada por los insumos que le estamos agregando a nuestro suelo. Es decir, estamos agregando más fertilizante y eso hace elevar nuestro rendimiento y es probable que aún hacia finales de la etapa 1 no lo estemos detectando o posiblemente lo que estamos haciendo es eligiendo cultivares de alta productividad y entonces eso también enmascara. En la etapa 2 sucede algo similar en los inicios, pero ya hacia finales es probable que no se logren compensar esa pérdida de productividad. Lo mismo pasa a inicios de la etapa 3. Es decir, es en ese momento en el que los productores nos llegan a hacer consultas, nos consultan cómo hacer para mejorar ese suelo, cómo hacer para mejorar en realidad los rendimientos, qué echarle a su campo para mejorarlo. Lo que es difícil entender es que, a diferencia de un fertilizante, la capacidad productiva a través de fenómenos físicos no puede ser recuperada tan fácilmente por agregados de... Por lo tanto, no podemos darle solución inmediata. Ya a finales de la etapa 3, los suelos pueden quedar improductivos y finalmente desocupados. Bien, pero ¿de qué propiedades estamos hablando cuando hablamos de degradación o de la calidad de los suelos en realidad? Bueno, sabemos que hay propiedades físicas, químicas y biológicas. Las propiedades químicas son seguramente con las que más están relacionados ustedes. La disponibilidad de nutrientes, el carbono orgánico lábil o materia orgánica particulada, el nitrógeno total o nitrógeno mineralizable o NAN, como lo están conociendo, a través de... ¿Por qué estos? Porque es lo que da o la salida del informe del laboratorio. También pueden obtener o estar familiarizados con la conductividad eléctrica, la capacidad de absorción de fosfato, quizá un poco menos, la capacidad de intercambio de cationes, los cambios en la materia orgánica y el pH. Bueno, son propiedades que seguramente han escuchado. Las biológicas son menos comunes o menos que hemos escuchado menos. Quizás están más relacionadas a la investigación, como la tasa de respiración, el ergosterol y otros subproductos de hongos, la tasa de descomposición de los residuos vegetales, el nitrógeno y el carbono en la biomasa microbiana. Bien, esos están más asociados a la investigación, es cierto. Y por último, las propiedades físicas, la estructura, la densidad aparente, la estabilidad de los agregados, la infiltración, la profundidad del suelo.
la capacidad de almacenamiento del agua y la conductividad hidráulica. Estos son fenómenos que no son tan comunes de ver, no son tan comunes de monitorear, pero que sin embargo determinan la productividad, determinan el buen funcionamiento del suelo, y todas estas físicas, químicas y biológicas además están interrelacionados. Una depende de la otra y una influencia a la otra. Se ha establecido que de las propiedades o de las degradaciones, en realidad, peores para el suelo y de las físicas en particular, la compactación, el sellado y el encostramiento son una de las peores. En la imagen estamos viendo una rodadura de una cosechadora o de un tractor, especialmente en esta época, otoño, en el que una combinación de alta humedad, alta presión sobre el suelo, es decir, el paso de las cosechadoras con alta humedad y con suelos susceptibles, nos va a generar suelos compactados y, y encostrados. Bien, ¿y qué fenómenos o qué está pasando en ese suelo? Bueno, en el suelo hay una reorganización de las partículas. En esta figura estamos viendo en la parte superior un suelo que es estable, una matriz estable de ese suelo, donde los agregados, las partículas de arena, limo, arcilla, materia orgánica, están combinados con el aire de ese suelo, están generando una porosidad, hay una fase líquida y una fase también de aire. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Cuando se reorganizan esas partículas a través de la compactación, el sellado, hay una desintegración física. Se están alterando esos agregados, esas partículas se están ocupando los poros, por lo tanto disminuye ese espacio poroso y la densidad aparente que podamos medir en ese suelo empieza a aumentar. Entonces también se altera el tamaño, la forma y la distribución de poros. ¿Qué significa? Bueno, probablemente que vayamos a hacer una medición de densidad aparente, el valor de densidad aparente no está afectado, pero el tamaño, la forma y la distribución de los poros sí se vio afectado. Eso significa que ya no son funcionales o son menos funcionales y no lo estamos detectando a través de una única variable. Hay una pérdida de la capacidad de retención del agua. Es clave. Un recurso como es el agua, que es gratuito, nos sale demasiado caro al perderlo, al sacarlo del sistema, por no tener la capacidad en ese suelo de almacenarlo, de recibirlo y de almacenarlo. Hay un menor intercambio de agua y de gases y hay una impedancia mecánica. Entonces, sobre las plantas, ¿qué está ocurriendo? Esa impedancia mecánica impide el crecimiento de la raíz e impide la emergencia, como estamos viendo en la foto. Y se imposibilita el aprovechamiento del agua, de los nutrientes y del aire. Pero ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo ven ustedes en realidad en el campo? Entonces, cuando vamos al campo, si no vemos la compactación a través de mediciones específicas, vamos a ver que son necesarias más labranzas. Es decir, el suelo queda con más cascotes que son difíciles de romper. Entonces se necesitan más pasadas de labranza, más pasadas de rastras para poder llegar a tener una cama de siembra bien preparada. Es posible que sean necesarios resiembras, es decir, el suelo queda encostrado, hay una falla en la emergencia y hay que volver a resembrar. Es probable que haya necesidad de mayores dosis de agroquímicos, ya que el suelo no tiene la capacidad de provisión. Necesidades crecientes de fertilizantes. Una ineficiencia en el uso de las maquinarias. Es probable que haya más patinamiento y sea necesario más cantidad de energía en las labranzas. En definitiva, hay una pérdida de dinero directa. ¿Qué es lo que mencionamos recién? El agua. El agua es un recurso, como decía, que es gratuito si es que viene desde la lluvia, pero que nos está saliendo demasiado caro por una pérdida de la capacidad física de ese suelo. Es decir, por una pérdida de la salud física nos lleva a que no aprovechemos al máximo el agua. ¿Qué vemos en estas fotos? Aquí vemos los perfiles de suelo después
de aplicar una lluvia de 120 milímetros simulada. Es decir, en una parcela de 50 por 50 centímetros hemos aplicado durante una hora 120 milímetros. ¿Qué ha pasado? En el suelo de la derecha vemos como esos 120 milímetros de lámina se han distribuido uniformemente. Es decir, el suelo está bien estructurado, con una buena capacidad de los poros, o son funcionales al menos, mientras que a la izquierda vemos que apenas ha penetrado unos pocos centímetros. ¿Qué ha pasado entonces con el resto del agua? Se ha escurrido, se ha perdido por escurrimiento. Esto es lo que normalmente ocurre cuando llueve. Creemos que ha llovido una determinada cantidad, mientras que hemos aprovechado mucho menos. ¿Cómo lo vemos en el campo? De esta manera. Sectores que no aprovechan al máximo el agua que llueve, mientras que otros sectores reciben una cantidad de agua que tampoco pueden almacenar. De paso vemos en el centro de la imagen la memoria de ese suelo a través de una rodadura. Vemos cómo donde pisó esa máquina no ha ingresado el agua. ¿Qué pasa en suelos con pendiente? Bueno, estamos teniendo una pérdida de suelo por erosión laminar. No lo detectamos, a menos que hagamos un pozo, que estamos perdiendo espesor del horizonte A, el más productivo. Además, en esta imagen ha fallado la siembra para ese cultivo de girasol. Entonces, además de una pérdida de las propiedades físicas por un endurecimiento de ese suelo, estamos teniendo o estamos derivando en otro tipo de degradación, la erosión. La erosión de los suelos es el proceso de desprendimiento, transporte y deposición de los materiales por agentes erosivos, en nuestro caso, el agua, que puede venir de la lluvia, el riego y el escurrimiento superficial que se genera por estas dos fuentes. En la imagen vemos cómo cuando analizamos dónde se genera esas fases de la erosión, vemos que el desprendimiento ocurre en la parte superior o en el relieve superior y está originado por lo que decíamos antes, el encostramiento, la densificación de ese suelo, y empieza a haber una pérdida de suelo por flujo laminar o erosión laminar. Vemos además cómo ocurre un desprendimiento de las partículas que además al caer van sellando ese suelo aún más, y vemos además cómo el espesor del horizonte superficial ha disminuido y las raíces tampoco pueden penetrar. Por lo tanto, hay menos cobertura de ese suelo y eso hace que se potencie. A medida que avanzamos en la pendiente hacia abajo, hay un transporte. Ese material y esa agua que no ha podido ingresar al suelo escurre sobre la superficie y comienzan a formarse surcos y cárcavas. Y ya hay un flujo turbulento y ese material es arrastrado ya en mayor cantidad, generando esas cárcavas visibles. Ahí es donde seguramente ustedes empiezan a ver en el campo. No es tan visible lo anterior. Cuando llegamos a la última etapa, el material se deposita en las partes bajas. Cuando ya pierde energía, se acumulan sedimentos y eso también genera encostramientos en esa parte baja, si bien también hay una acumulación del horizonte, pero también hay pérdida a través de las vías de agua, pérdida de sedimentos y pérdida de agua, por lo cual también estamos contaminando cuencas, estamos generando un deterioro de los caminos. Vamos a ver cuáles son los daños. Hay una disminución de los rendimientos de ya porque ese suelo con la mayor productividad en la parte superficial lo estamos perdiendo. Hay pérdida de suelo de ya, pérdida de nutrientes, hay una alteración hídrica, con lo cual se generan inundaciones, anegamientos, se ocasionan daños de infraestructura, es decir, los caminos son destruidos, y lo vemos bastante en nuestro partido, en nuestra región. Los puentes se ven alterados, se ven rotos, las alcantarillas, los embalses se ven colmatados. Desde ya hay daños económicos e incluso hay daños sociales y contaminación, ya que no solamente se arrastra suelo, sino que se arrastran nutrientes, pero también
todos los plaguicidas que hemos aplicado a ese suelo. Bien, entonces deberíamos pensar que si es tan importante la degradación, deberíamos hacer un monitoreo de ese suelo para hacer la caracterización y llevar, como hacemos con nuestra salud, una ficha, una historia clínica de cada lote. Eso sería lo ideal. Algunos parámetros a considerar son que otoño es un buen momento para muestrar, es decir, durante el barbecho. Ya hemos cosechado o estamos por cosechar y próximo a la próxima siembra podemos hacer muestreos. ¿Por qué? Bueno, el suelo está húmedo, las condiciones son adecuadas, el suelo está limpio, no hay un cultivo que nos impida desplazarnos. Además podemos aprovechar el muestreo de diagnóstico de fertilidad para la próxima campaña. Podemos obtener tanta información sobre el sitio y los suelos como sea posible. Nos da mucha información este tipo de caracterización. Los indicadores de la calidad del suelo deben ser evaluados además dentro del contexto de las características del sitio y climática. Ya vamos a ver algunas recomendaciones. Y debemos registrar la descripción de ese sitio para calidad del suelo durante la evaluación. Es decir, deberíamos, como decía, llevar una historia clínica a través de completar una descripción del sitio, dar la mayor información, indicar cuál es el manejo actual y llevar toda la historia de manejo en el pasado. Todo lo que hemos hecho en ese suelo en el pasado es lo que ha determinado cómo está ahora. Lo mismo que el manejo que hagamos ahora va a determinar cómo va a estar en el futuro. Bueno, vamos a pensar en algunos lineamientos para el muestreo. Seguramente muchos de ustedes ya están trabajando con agricultura de precisión, es decir, tienen mapa de ambiente, tienen la historia de ese lote y están separando incluso por ambientes. Entonces, sería buena idea o una buena recomendación seleccionar sitios de muestreo dentro de un lote que sean representativos. Es decir, podemos recurrir a mapa de suelo del área, lo podemos pedir al INTA, podemos consultarlo por internet, tenemos los mapas de suelo. Y de esa manera identificar diferencias y variaciones entre tipos de suelo para muestrar cada uno por separado, por unidades de mapeo. Para la evaluación de los sitios problemáticos dentro de un lote, deberíamos mostrar áreas que sean representativas de esos problemas. Al comparar sistemas de manejo, deberíamos asegurarnos que los sitios elegidos estén localizados en el mismo tipo de suelo y en los mismos rasgos topográficos. Muchas veces, por recomendaciones o por interacción, por convenio con empresas o con el INTA, implementamos manejos, pero muchas veces los hacemos en distintos tipos de suelos. Deberíamos tener la precaución de que sean en el mismo ambiente. Al monitorear cambios, con el paso del tiempo además, deberíamos asegurarnos que se midan los mismos sitios dentro del lote. Deberíamos georreferenciarlos o poner una estaca para volver siempre al mismo lugar. Es decir, tratar de realizar las medidas en iguales condiciones de humedad, además para reducir la variabilidad. Bueno, pero ¿qué miramos? Es decir, que llegado el momento, perfecto, estamos de acuerdo que necesitamos hacer un monitoreo, pero ¿qué miramos? Bueno, seguramente muchos piensan, tengo que ponerme a hacer un pozo, lo que llamamos calicata, y como nuestros amigos de la foto, estar cómodamente sacando muestras. Bueno, en realidad es un poco más fácil, nos puede alcanzar con hacer un pozo de una palada de profundidad y 30 centímetros de lado. Eso nos va a determinar obtener la información de limitantes de profundidad. Lo mismo al hacer el muestreo de fertilidad, también lo estamos determinando. Las limitantes de profundidad pueden ser originadas por factores naturales, como es la presencia de tosca. Nuestra región está caracterizada por este tipo de impedancia a la profundidad. Y eso nos va a determinar, como decía, diferentes ambientes que deberíamos establecer. La abundancia de raíces también podemos verla a través de ese muestreo, ya que en ese pan de tierra que sacamos podemos rápidamente, siguiendo una guía, determinar en qué categoría nos encontramos. Y eso nos habla de la calidad de ese suelo. Podemos ver visualmente cómo es esa porosidad, medir el espesor del horizonte A y seguirlo en el tiempo, detectar estructuras laminares, como la que vemos en esta foto, y establecer también, en función de ese espesor, la característica y la valoración de ese suelo.
podemos determinar la estructura y consistencia siguiendo unas técnicas o recomendaciones muy simples. Por ejemplo, podemos sacar ese pan de tierra, tirarlo sobre una lona, distribuir rápidamente los agregados y establecer también a través de guías cómo está nuestro suelo. Podríamos hacer textura al tacto, es muy simple. ¿Por qué textura al tacto? Porque la erosión nos genera cambios en la textura, es decir, cambio a través de la selección de partículas que se van erosionando. Entonces, eso nos podría hacer o determinar alguna valoración para ese suelo. El color nos está determinando muchas de las características buenas o malas de ese suelo. Presencia de moteados, lo que nos indica si hay o no eh, alguna saturación durante algún periodo de tiempo, la cobertura del suelo, lo que nos indica de alguna manera la productividad y la susceptibilidad de ese suelo a ser degradado. Y podemos detectar formas de erosión, como así también grados de erosión. ¿Qué significa esto? Podemos identificar si tenemos cárcavas, tenemos surcos o tenemos una erosión de tipo laminar o planchado. Y eso también nos va a dar una valoración distinta. Hasta aquí hemos establecido o les he mencionado propiedades que se pueden determinar de manera visual. No les llevaría más de 15 minutos hacer esto y también les va a dar una idea del estado rápidamente de ese suelo. Hay otras que se pueden agregar, como evaluar la compactación a través de este aparato que vemos aquí, que es el penetrómetro de golpes o penetrómetro dinámico. Es de bajo costo y también les puede dar una idea rápida de la presencia de capas compactadas en ese suelo. Podrían hacer mediciones de densidad aparente, en este caso a través del método del anillo, requeriría simplemente hacer la toma de muestras en un volumen de suelo conocido como es el anillo, secarlas y obtener ese dato, que además le pueden estimar el dato de porosidad total, y un poco con un poco más de requerimientos, hacer mediciones de infiltración. Las mediciones de infiltración son integradoras de estos parámetros que estamos viendo y como estamos viendo en la foto, estamos preparando un ensayo de infiltración por anillo simple. Hay muchas metodologías, esta es una muy sencilla. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Bueno, a través de un protocolo de evaluación visual, determinar cuál es la valoración de nuestro suelo y ver hacia dónde nos estamos moviendo o si estamos manteniendo esa calidad, esa salud del suelo. ¿Qué obtenemos con todo esto? Bueno, podríamos tener para cada lote, para cada sitio evaluado, en este caso estamos viendo 6 sitios, y cada uno de los parámetros que les fui mencionando. Al final de la tabla, la última fila nos indica cuál es el índice de calidad de ese suelo. ¿Cómo se obtuvo? Bueno, a través de darle una valoración a cada uno de esos parámetros con un factor de importancia y vemos que cada uno de esos sitios tiene diferente puntaje. Por ejemplo, vemos que el primer suelo tiene un puntaje de 59, el segundo 78, 53,2 el tercero, 78 el cuarto, 73 el quinto y 47 el sexto. ¿Qué significa esto? Que la salud de ese suelo está en distintas posiciones o en distinta escala. Bueno, ¿cómo lo obtuvimos a esto? A través de, como decía, un protocolo de evaluación visual. Estamos desarrollando este protocolo de evaluación, el cual podemos próximamente poner a disposición. Falta consensuar algunos aspectos, pero es muy simple y, como les decía, también rápido para determinar, expeditivo, para determinar de forma visual. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, porque a través de conocer cuál es la calidad, la salud de nuestro suelo, vamos a poder implementar diferentes prácticas de manejo. Por ejemplo, podríamos decidir si si es necesario descompactar un suelo y hacer rotaciones. En esta gráfica estamos viendo cuál es la infiltración en función del tiempo, las curvas características, y vemos para distintos manejos cómo va cambiando, cómo las líneas verdes nos indican un monocultivo de soja, mientras que la anaranjada las rotaciones, y tanto la descompactación como las rotaciones nos aumentan esa valoración. Podríamos implementar cultivos de cobertura, también combinados con descompactación, como vemos en la imagen, nos incrementan para esta misma tipo de gráfica la infiltración en un suelo.
y nos aumentan además la humedad que en ese suelo habrá. Esto se debe a que las curvas características de humedad cambian en la medida que implementamos algún tipo de manejo, como en este caso el que estamos viendo, la inclusión de cultivos de cobertura, avena, regras o cebada, contra un suelo testigo en el que no se han incorporado esos cultivos de cobertura. ¿Qué es lo que vemos? Vemos en el eje Y la presión relacionada con el eje X, la humedad volumétrica de ese suelo, y esas curvas nos indican que cada manejo ha generado un cambio en los tamaños de poro y en la capacidad tanto de almacenamiento como de transporte y funcionalidad de esos poros. Podríamos entonces pensar que la inclusión de cultivos de cobertura puede ser una buena alternativa ante una situación de un suelo degradado, como es la compactación. Entonces, de esa manera vemos en esta gráfica la densidad aparente para dos profundidades y para tres manejos distintos. Uno bajo barbecho, una rotación de cultivos de verano, y otra con inclusión de cultivos de cobertura durante el invierno, como son trigo y vicia. Vemos que la densidad aparente ha disminuido gracias a incorporar esos cultivos de cobertura, especialmente a nivel superficial. ¿Con qué se relaciona esto? Bueno, con que la porosidad estructural de esos suelos ha aumentado y que eso nos mejora la funcionalidad de esos suelos en cuanto a la dinámica de agua. ¿Eso qué significa? Que hay más capacidad de ese suelo para incorporar agua y de esa manera almacenar mayor humedad. Podemos entonces decidir por una descompactación mecánica y vemos como en esta figura la resistencia mecánica a la penetración determinada con penetrómetro en función de la profundidad en el eje Y nos elimina las capas compactadas, como vemos en ese cambio entre la figura roja, un suelo compactado, y la figura azul descompactada. Podríamos decidir hacer tránsito controlado, como vemos en esta figura del mismo tipo. La resistencia mecánica ha disminuido al comparar la huella, el lugar de pisada, contra el centro de esas huellas. Entonces, cada decisión nos va a llevar a una mejora o una recuperación. Por ejemplo, podríamos pensar en incrementar el contenido de materia orgánica de ese suelo. Aquí vemos el contenido de materia orgánica para un suelo de textura gruesa, y vemos cómo en 2007 tenía un determinado contenido de carbono, y a través del tiempo y una rotación, una secuencia de monocultivo de soja, ese suelo ha disminuido el contenido de carbono, mientras que la decisión de incorporar un cultivo de cobertura como es centeno ha incrementado esos niveles, esos valores. Bueno, cuando cuando no podemos recuperar la calidad de esos suelos, la salud de esos suelos, a través de prácticas de manejos sencillas como la que hemos mencionado, debemos recurrir en estas zonas con pendientes a los cultivos en contornos y cultivos en franjas. Son prácticas que reducen la erosión a través del frenado, la captación de escurrimientos, y cuando aún son mayores la gravedad o los problemas, debemos recurrir a las terrazas. Las terrazas son lomos que construimos atravesando la pendiente y que nos captan el agua, nos evitan el escurrimiento, y de esa manera aumentamos la productividad gracias a una mejor eficiencia en la captación, el cuidado del suelo, pero también del agua. Bien, espero haber sido claro, haber sido útil y que esta charla haya sido de utilidad para ustedes en particular. Me pueden encontrar en el correo electrónico que figura aquí, eisa.maximiliano@intagobar. Me pueden escribir para consultar todas las dudas que deseen. También me pueden encontrar en la estación experimental o a través de la agencia de extensión del INTA en Balcarce. Tengan en cuenta además que estas acciones que llevamos adelante, estos muestreos,
están enmarcados en un relevamiento que estamos haciendo actualmente de la erosión en el partido de Balcarce. Entonces es probable que o reciban a través de sus correos electrónicos, a través de nuestro contacto, una encuesta para poder pedirles ayuda y poder de esa manera relacionar el manejo que han venido haciendo con las degradaciones que potencialmente podrían haber en sus establecimientos. Les agradecemos la respuesta porque eso nos va a ayudar a poder seguir avanzando y poder dar mejores recomendaciones de manejo para que esa maquinaria que mencionábamos al principio se mantenga con la más alta calidad. Muchas gracias a ustedes por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado esta charla y muchas gracias a los organizadores por habernos tenido en cuenta en esta disertación para poder brindarle y llevarles toda la información necesaria para el buen manejo. Muchas gracias.